Buenos días desde Barcelona, España. Bienvenidos, miembros de la Red Internacional de Profesionales de Seguridad, capítulo España y a nivel internacional. Nos encontramos en esta ocasión para celebrar el tercer taller de verano de seguridad privada. En esta ocasión, esta unidad didáctica va a versar sobre la seguridad, en término absoluto y en término general. La seguridad en general. Vamos a hablar, como digo, sobre la seguridad en terminología y en aplicación. Este taller 3, unidad didáctica 3, va a tratar sobre la seguridad, las nociones generales del término seguridad, la seguridad individual, la seguridad colectiva, la inseguridad, la inadaptación, la marginalidad y la delincuencia. Las clases de delincuencia, el sistema integral de seguridad, la teoría esférica o de círculos concéntricos de seguridad y las zonas y áreas de seguridad. La seguridad hace referencia a un concepto muy generalista. En el diccionario de la Real Academia Española encontramos muchas definiciones. Cualidad de seguro, fianza u obligación, seguridad social, seguridad privada, encontraríamos seguridad informática, seguridad alimentaria, seguridad nuclear, seguridad física, seguridad electrónica, etc. El concepto seguro, vamos a fijarnos en el concepto seguro, lo que se entiende por seguro. Según la definición gramatical en el diccionario, es libre y exento de riesgo. El riesgo es la probabilidad de que se materialice una amenaza. Es decir, dentro del principio de seguridad de acción, dentro de la valoración de riesgos, tendríamos un catálogo de amenazas, riesgos y vulnerabilidades. Las amenazas serían las cosas negativas, los eventos negativos que pueden suceder, y el riesgo sería la probabilidad de que estas amenazas se materialicen. Y la vulnerabilidad serían los puntos débiles de nuestra seguridad. Cierto e indubitable, este es otro concepto de seguro. Es decir, que no hay duda, que hay certeza. Firme o bien sujeto. Seguro también es pues, cualquier objeto que está bien sujeto, bien asegurado, ¿no? Que no falla o que ofrece confianza. También se entiende por seguro. Algo que no falla o que ofrece confianza. Dicho de una persona que no siente duda. Es una persona segura, es una persona que no siente ninguna duda, que tiene certezas de casi todo lo que hace. Seguridad, certeza, confianza y lugar o sitio libre de todo peligro. Un lugar seguro pues podría ser nuestra casa, un lugar seguro podría ser un edificio vigilado, un lugar seguro podría ser pues, en el interior de nuestro vehículo, donde nosotros nos sentamos seguros de manera subliminal, de manera interna, ¿no? Lo que nosotros pensemos que nos da esa sensación de seguridad. La seguridad en sí mismo es un derecho. Un derecho. En dichas acepciones encontramos el común denominador, el peligro, la posibilidad o existencia del peligro, la anomalía, lo anormal. En este caso, en España, la Constitución española, en su artículo 17.1, lo contempla como un bien jurídico protegible, cuando expone toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie podrá ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y formas previstos en la ley. Es decir, que la seguridad se convierte en un derecho constitucional, el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad.
El concepto de seguridad, como hemos podido examinar en el apartado anterior, es de gran envergadura, infinitos matices, engloba muchos aspectos. Puede englobar desde percepciones sensoriales, lo que nosotros sentimos. Nos sentimos inseguros de manera subjetiva, de manera que nosotros sentimos que corremos un peligro, aunque ello no obedezca de manera taxativa a la realidad. Es algo que percibimos y que nos mantiene alerta o nos mantiene atemorizados. Percepciones sensoriales del individuo, aspectos sociales, aspectos políticos, aspectos económicos, los cuales materializan gran parte de la vida del individuo. Es decir, la seguridad, además de ser un derecho, además de ser una serie de pautas y protocolos que se han de adaptar para la garantía de esa seguridad, es también una percepción sensorial. Es decir, nosotros podemos sentirnos inseguros y otra persona no sentirse insegura, en las mismas condiciones, en el mismo lugar, en el mismo momento, el mismo día y a la misma hora. Una persona puede percibir de manera sensorial ciertas sensaciones, valga la redundancia, que le producen inseguridad, y otra, en las exactamente mismas condiciones, no sentirlas. Ello no quiere decir que la seguridad sea un elemento subjetivo de manera global, totalizadora, sino que produce estas sensaciones, produce este desarrollo de la subjetividad del individuo. Pero evidentemente también hay causas reales y causas pragmáticas de inseguridad, factores criminógenos que producen esa inseguridad. Dentro de la seguridad individual y seguridad colectiva, el concepto de seguridad se podría definir como, por ejemplo, esto es un concepto que se podría aplicar, la situación de normalidad, buena convivencia y tranquilidad en la que una persona o colectivo se encuentran en una situación determinada de espacio y de tiempo. Es decir, unas condiciones de vida favorables que permiten una vida tranquila a las personas en un colectivo o una persona estando sola, pero que sienta que está a salvo, que no esté atenazada por la angustia, que no piense que le va a ocurrir algo, que no tenga tampoco motivos para pensarlo, que no actúe su subjetividad, pero que tampoco tenga motivos materiales y reales para sentir esa sensación. La idea de conseguir o buscar el paradigma de la seguridad total está condenada al fracaso. La seguridad total no puede existir desde que existe el mal, igual que existe el bien. Entonces, la seguridad absoluta, total, está condenada al fracaso, no puede existir. Podemos mantener unos parámetros aceptables y muy altos de seguridad si se aplican protocolos y se trabaja con una cultura de seguridad, que es lo más importante que debe existir, la cultura de seguridad, el saber las cosas que hemos de hacer para que no ocurran los eventos negativos. Es de humana condición la existencia de la violencia, el odio, la codicia, la envidia, como antítesis de una conducta honorable, o las guerras o los enfrentamientos. Es decir, desde que el ser humano es ser humano, inventa las armas, se desarrollan las guerras, porque existen intereses económicos, territoriales, de religión, existe el odio, existe la codicia, existe la envidia, existen una serie de factores que propician conductas violentas. Entonces es imposible hacer desaparecer el crimen, porque el crimen es un fenómeno. El crimen no es una simple incidencia en la vida de las personas. Es un fenómeno que existe, por eso existen también las guerras y por eso existen los ejércitos. Es decir, si no hubieran guerras, no haría falta ejércitos, y no al revés. Los ejércitos son necesarios para defender nuestra unidad territorial, nuestra seguridad y la vida de nuestros ciudadanos, porque existe la guerra y existe el mal. El ser humano, como cualquier especie,
nace, crece, se reproduce y muere. Es pues perecedero y un día u otro tiene que desaparecer. Así pues, nuestro planeta, el mundo en que vivimos, hace que el concepto de seguridad total sea absolutamente inviable. Es decir, que si no acabamos con nuestra vida entre nosotros, la naturaleza ya se encarga de terminar con nuestra vida, ya sea por relevo generacional, ya sea por enfermedad, ya sea por epidemias, por pandemias, por virus, bacterias, accidentes, fenómenos meteorológicos, etc. Es decir, la seguridad total es absolutamente inviable, dado que el ser humano es finito, no es infinito, es perecedero. La búsqueda de seguridad es un objetivo que el ser humano desarrolla desde que nace, a través del instinto de supervivencia. Cuando nosotros nos acercamos a una barandilla que está rota en un séptimo piso, automáticamente damos un paso atrás, porque vemos el peligro de caernos y de matarnos. Eso es instinto de supervivencia. Buscará siempre medios, modos, formas de sentirse seguro, él y las personas que le rodean. Siempre buscará la manera de evitar que esos eventos negativos se puedan materializar. En la famosa pirámide de Maslow, la seguridad ocupa el segundo lugar en grado de importancia. Es decir, después de la comida, ocupa la seguridad. La pirámide de Maslow es un diagrama en forma de pirámide que realizó Maslow para hablar de las necesidades del ser humano y siempre van como la cadena de mando, van hacia arriba, es decir, desde lo más elemental hasta lo... Todo es importante, ¿no? Pero hasta lo menos, van por orden de importancia, de lo más importante a lo menos importante. La seguridad en este caso, la pirámide de Maslow ocupa el segundo lugar, después de comer, el refugio, la casa y las necesidades fisiológicas. Esta es la pirámide, tenemos fisiología, que es comida, bebida, y vemos que detrás viene la seguridad. Lo último es la autorrealización. Autorrealización pues es, por ejemplo, hacer el trabajo que nos guste, sentirnos realizados con la profesión que desempeñamos, con las actividades que realizamos de manera cotidiana, sentirnos realizados, sentirnos satisfechos, para que lo entendamos. Y la seguridad podemos ver que ocupa el segundo lugar después de comer, de beber y de refugiarse en un refugio seguro, en este caso sería nuestra casa. Abraham Maslow fue un psicólogo humanista. Dice que nuestras acciones nacen de la motivación dirigida hacia el objetivo de cubrir ciertas necesidades, las cuales pueden ser ordenadas según la importancia que tienen para nuestro bienestar. E indudablemente, Maslow tenía muy claro que lo primero era comer, beber, vestirse, refugiarse bajo un techo y continuamente, paulatinamente, ir ascendiendo hacia otras necesidades. Pero primero estaban las necesidades primarias, las necesidades básicas, elementales para la subsistencia del ser humano. Y la seguridad era el segundo, en la pirámide ocupa el segundo puesto en importancia. Así pues, a pesar de que la seguridad total no existe, nuestro instinto de supervivencia hace que intentemos conseguir el mayor grado de seguridad posible, mediante los medios que tengamos a nuestro alcance. Es decir, con lo que poseemos intentamos protegernos. Hablamos de autoprotección, no hablamos de protección a cargo del Estado, que sería pues, la seguridad pública a cargo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a nivel ciudadano, y a nivel territorial serían las Fuerzas Armadas. Hablamos de protección directa, nuestra autoprotección. En cuanto a los medios que tengamos a nuestro alcance, evidentemente, pues hay quien tiene más medios y quien tiene menos. Hay quien tiene una alarma en su casa, hay quien tiene puertas reforzadas, ventanas enrejadas, hay quien no las tiene, o la arquitectura del edificio no se lo permite, etc. La seguridad individual, dice, los bienes jurídicos como la vida, la integridad física y la propiedad son bienes protegibles por ley. Bienes jurídicos protegibles.
Es tarea de todo Estado garantizar dichos bienes jurídicos, entre muchos otros. La vida, lógicamente, la integridad física, la propiedad, son bienes protegibles por ley. Es decir, el ejemplo más claro lo tenemos en el suicidio. El suicidio en España, y me imagino que en el resto del mundo tampoco, el suicidio no es delito. Sin embargo, la ley te prohíbe suicidarte, porque lo que hace es proteger el bien jurídico de la vida. Al proteger el bien jurídico de la vida, con independencia de que la persona quiera vivir o no, lo que hace es evitar ese suicidio, pero no imputa al suicida, porque no está cometiendo un delito. En todo caso, es posible que necesite ayuda psiquiátrica, psicológica, pero de momento la justicia lo que hace es evitar que se suicide la persona, porque lo que hace es proteger el bien jurídico de la vida. Hace cientos de años los estados ya se ocupaban de garantizar el aseguramiento de estos bienes jurídicos a sus gobernados, a través de cuerpos policiales. Si nos trasladamos a la conocida como época moderna, la primera institución armada con competencias en materia de seguridad pública fue la Santa Hermandad, instituida por Isabel la Católica en las Cortes de Madrigal de 1476. Es decir, el mal y la delincuencia existen desde que el mundo es mundo. Desde el hombre de las cavernas hacia acá, existe siempre. Siempre que hay un ser humano, siempre hay delito y delincuencia. La Santa Hermandad era un cuerpo, por llamarlo policial, que se ocupaba pues, de realizar tareas policiales. Era un cuerpo de seguridad pública. Actualmente, en nuestro siglo XXI, las fuerzas y cuerpos de seguridad se componen de los siguientes cuerpos aquí en España: la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, las policías autonómicas, cada comunidad autónoma que tenga competencias puede tener policía propia, y las policías locales. Las policías locales dependen de las corporaciones municipales, dependen de los ayuntamientos. Tenemos pues que el Estado es garante de nuestra seguridad. Garante significa que garantiza. Es decir, el Estado tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos. Nuestro derecho a la vida, a la integridad física, a la propiedad, se ve protegido por estos cuerpos policiales, a los cuales previamente les hemos cedido el derecho a ejercer el monopolio de la fuerza, con el fin de cumplir y hacer cumplir la ley. Es decir, estos cuerpos policiales actúan en nuestro nombre y ejercen el monopolio de la fuerza necesaria en nuestro nombre para garantizar nuestros derechos. Es decir, que el Estado es garante, garantiza la seguridad de los ciudadanos a través de la policía, que utiliza la fuerza en nuestro nombre, que le hemos otorgado ese derecho. En España se crea en el año 1946 el Servicio de Vigilancia a Entidades Bancarias. Ello fue el germen de las actuales empresas de seguridad privada, por la razón siguiente: las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden garantizar en todo momento la seguridad de todos, y cada uno de los establecimientos fabriles, industriales, bancarios, como ya hemos mencionado, explotaciones agrarias, etc. Es decir, el Estado es garante de la seguridad pública, del aseguramiento, de esa protección de los ciudadanos. Pero evidentemente luego surgen iniciativas privadas en el mundo empresarial que precisan de una protección especial que no puede garantizar la seguridad pública por razones obvias, razones de efectivos, razones de oportunidad, de tiempo. No es posible, y entonces se genera una necesidad social y surgen las empresas de seguridad privada. El progreso, en todos los sentidos, hace que la población crezca cuantitativamente, en cantidad, y por consiguiente, a mayor abundancia de personas, mayor tendencia al aumento de la criminalidad. Es lógico. Cuantas más personas haya, más personas buenas habrán, pero también habrán más personas malas, también habrá más delincuentes, también se generará más necesidad, también habrán más gente que decida que para cubrir esas necesidades va a delinquir en lugar de trabajar.
Y luego una serie de factores que entrarían ya en un planteamiento de criminología que no es objeto de esta unidad didáctica. De esta forma, la seguridad privada, amén de ser un negocio mercantil, porque lo es, hay un contrato de prestación de servicios, hay unas facturas por las horas de servicio, hay una contratación de vigilantes, hay un pago de salarios, es una actividad mercantil, un negocio, se convierte en una necesidad social en todos los sentidos. No solo es inviable ubicar un policía en cada centro de producción, como hablábamos hace un minuto, sino que al existir las empresas de seguridad y los vigilantes de seguridad permiten a las fuerzas y cuerpos de seguridad centrarse más en profundidad en su tarea de seguridad ciudadana, dejándonos a las empresas y organizaciones de seguridad la parte privada de la seguridad, lo que decíamos hace un momento. La policía puede dedicarse más en profundidad a la seguridad ciudadana y a las tareas policiales de intervención, y la seguridad privada pasaría a un plano de prevención, de vigilancia de entidades privadas y públicas. Hay una definición de seguridad privada, es todo sistema de protección con medidas de seguridad físicas, electrónicas, humanas o procedimentales, prestada mediante el concurso de un contrato de arrendamiento de servicios y estando las entidades que prestan dicho servicio subordinadas a la seguridad pública. Es decir, la seguridad pública prevalece sobre la seguridad privada. La seguridad privada depende de manera subordinada de la seguridad pública. Los sistemas de protección son un conjunto de medios humanos o materiales destinados a la prevención y protección. El contrato de arrendamiento de servicios entre el receptor de los servicios y la empresa que los presta debe existir un contrato firmado y sellado y comunicado a la autoridad competente en tiempo y forma. Es decir, la policía tiene que ser conocedora en todo momento de la prestación de ese servicio de seguridad privada mediante una copia de ese contrato de arrendamiento de servicios entre el cliente o usuario y la empresa prestataria de los servicios de seguridad. En seguridad privada existe un proceso de formación importante. Además de la necesidad de obligatoriedad de poseer la habilitación necesaria para la realización de esa profesión, existen luego una serie de formaciones complementarias y específicas para cada objeto de protección, que son las siguientes: para el transporte de seguridad, para la respuesta ante alarmas, para la vigilancia en urbanizaciones, polígonos, transportes y espacios públicos, para la vigilancia en centros comerciales, para la vigilancia en centros hospitalarios, para la vigilancia con aparatos de rayos X, con escáner, para la vigilancia en aeropuertos, para la vigilancia en puertos, para la vigilancia en buques, para la vigilancia en instalaciones nucleares y otras infraestructuras clasificadas como críticas, vigilancia con perros, vigilancia en eventos deportivos y espectáculos públicos, vigilancia en centros de internamiento y dependencias de seguridad, y vigilancia del patrimonio histórico y artístico. Todos estos cursos de especialización, con un total de 20 horas lectivas, se realizan para especificar los servicios. Es decir, no es suficiente con poseer la habilitación, el TIP de vigilante de seguridad, sino que precisas de estas especializaciones para cada uno de los objetos de protección. Existe una subordinación y complementariedad a la seguridad pública. Lógicamente, las personas y entidades que presten funciones de vigilancia deben auxiliar y colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad. En base a todo ello, la única figura habilitada y reconocida para la realización de servicios de vigilancia es el vigilante de seguridad habilitado por el Ministerio del Interior, en base a la legislación actual y vigente en cada momento. Es decir,
La única persona que puede realizar servicios de vigilancia es el vigilante de seguridad habilitado. El concepto de seguridad colectiva. La seguridad ciudadana es una acción garantista del Estado, lo que hablábamos de garante, para con los ciudadanos de un país. Es tal su importancia que cuenta con la interdicción de los poderes públicos, en este caso el Tribunal Constitucional. La actividad del Estado dirigida a la protección de las personas y bienes y al mantenimiento del orden ciudadano, es decir, la seguridad pública, la seguridad ciudadana. La seguridad colectiva versus seguridad individual. La acción de seguridad consiste en la protección de personas, bienes e información. Sin embargo, en el caso de la seguridad colectiva, implica la obligación del Estado, por mandato constitucional, al aseguramiento de la misma, mientras que la seguridad individual deja abierta la posibilidad de contratación de dichos servicios por parte de particulares, siempre ateniéndose a la legislación vigente. Es decir, la seguridad colectiva es una obligación del Estado a través de la seguridad pública, a través de la seguridad ciudadana, y la seguridad individual pues deja abierta la posibilidad de contratar o adquirir medios de manera individual para nuestra propia seguridad, como puede ser por la instalación de un sistema electrónico de seguridad o la contratación de un vigilante. La inseguridad es un concepto subjetivo, ampliamente subjetivo y sujeto a múltiples circunstancias, casos concretos, realidades, hechos acaecidos, etc. La sensación de inseguridad no solo es un elemento subjetivo, no en vano dicha sensación está alimentada por factores externos, perfectamente perceptibles por los ciudadanos, potenciales de dicha sensación. Ejemplo, hurtos, robos, asaltos, agresiones, peleas, riñas tumultuarias, narcomenudeo, presencia de grupos marginales o delictivos, etc. Es decir, la inseguridad es una sensación, como decíamos al principio, que puede percibir una persona y otra en sus mismas circunstancias no percibirla, pero existen también factores potenciales que dan lugar a esa percepción, que son los hurtos, robos, asaltos, agresiones, es decir, fenómenos violentos que dan lugar a que percibamos esa inseguridad. Ante el paradigma de que la seguridad total es una utopía, decíamos que no existe, hemos de reconocer que la violencia es consustancial al ser humano, así como la corrupción y el crimen. El crimen no es patrimonio de una raza o nacionalidad, sino que es un fenómeno delictivo que forma parte de la sociedad, con independencia del sexo, del género, de la nacionalidad, de la raza. Es un fenómeno delictivo y es un fenómeno humano. La sensación de inseguridad, la inseguridad objetiva, es la perpetración continua o alterna de numerosos delitos. Estamos viendo que en nuestro barrio, en nuestra localidad, se están perpetrando continuamente delitos. Es lógico y normal que tengamos una sensación de inseguridad fundamentada en la perpetración de esos delitos, que suceden en el entorno de la vida del individuo o colectividad, hace que las personas generen una perspectiva de que en cierto espacio de tiempo se conviertan ellos en víctimas de alguno de dichos delitos. Es decir, de verlo cada día, a cada momento, pensamos cuándo me tocará a mí. Y eso sí que es una sensación de inseguridad realmente objetiva. Luego está la sensación de inseguridad subjetiva, es un miedo que experimenta el individuo o colectividad que es perfecta y humanamente comprensible, pero que carece de elementos objetivos de casuística. Es decir, sin tener elementos objetivos de la consecución de ese tipo de actos violentos, aún así nos sentimos inseguros y tenemos esa sensación de temor, de inseguridad, que no tiene objetos, pero que igualmente la sentimos e igualmente nos puede incapacitar para llevar una vida normal. No hay que confundir entre pobreza, inadaptación, marginalidad y delincuencia.
Pobreza, inadaptación, marginalidad y delincuencia. Son 4 elementos distintos en casuística y en etiología. Algunos tienen algo de conexo, pero no todos. Es decir, tú puedes ser pobre, pero puedes ser honrado, no tienes que ser delincuente. Y un delincuente no tiene por qué ser un inadaptado. Puede ser una persona aparentemente adaptada a las normas sociales del entorno en un momento determinado y, sin embargo, delinquir y vivir del delito y pasar desapercibido. Está adaptado a la sociedad, pero está delinquiendo. La pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona, por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable, la electricidad, por ejemplo. La pobreza puede afectar a una persona o a un grupo de personas o a toda una región geográfica. La pobreza es una situación de penuria, de necesidades básicas y elementales del ser humano que no están cubiertas, precisamente por esa falta material. La inadaptación es otro elemento que no tiene por qué tener que ver nada con la pobreza. La inadaptación social es la incapacidad que manifiesta una persona a la hora de adaptarse a una situación determinada dentro del entorno en el cual vive y se desarrolla, manifestando un comportamiento que discrepa de plano con las pautas sociales imperantes. Es decir, la persona inadaptada es la que no se adapta a las normas sociales que un colectivo determinado en una sociedad se ha dado para sí. Es decir, toda persona que no se comporte de acuerdo a unos parámetros establecidos por la sociedad en la que vive. Es decir, que haga cosas que están mal vistas, que no siga un camino como el que sigue el común de los mortales en su sociedad, que sea totalmente distinto, que haga cosas que molesten, incómodas, en fin, cualquier actitud que no se corresponda con el código de comportamiento social que esa sociedad se ha dado para sí. No tiene por qué ser una conducta delictiva, pero sí proclive a romper la delgada línea roja que separa la conducta desviada de la conducta delictiva. Una inadaptación, por ejemplo, una sociedad podría entender que la prostitución es una conducta desviada, es una conducta inadaptada. En sí mismo la prostitución no produce ningún prejuicio directamente a nadie, pero sí que puede atraer, por ejemplo, la presencia de mafias, la presencia de narcomenudeo, y eso sí son delitos. Entonces, bueno, rompen la delgada línea roja. En sí mismo hay conductas desviadas o que la sociedad entiende por desviadas que no delinquen, que no son punitivas, sin embargo sí que atraen otra serie de actitudes y otra serie de actividades que sí son delictivas. En las antiguas escuelas de la criminología existían ambas teorías, unas que reconocían la existencia del fenómeno de la conducta desviada y otras que no. Como siempre, pues son teorías, ahí están, son teorías de teóricos, de especialistas, que unos las apoyan, tienen sus detractores y tienen sus favoritistas. Lo que es cierto es que incumplir con las normas sociales o no adaptarse a ellas conlleva rechazo social, un elemento muy importante que debemos barajar a la hora de tratar el delito como un fenómeno social. Es decir, el incumplimiento de las normas, la inadaptación, conlleva un rechazo social, aunque no delinca, aunque no produzca delitos. La sociedad lo rechaza, con lo cual se llega a marginar, como veremos más adelante. Atrae la marginalidad, que es otro concepto, que no es exactamente lo mismo que pobreza y lo mismo que inadaptación ni delincuencia. La etimología de la palabra marginalidad deriva de la palabra margen, en su acepción de orilla. El término marginalidad social se refiere a un estado de ser excluidos de la trama social y ser tratado como un extraño, es decir, como apartarlo. Apartar a esa persona
porque no se le reconoce, no se le identifica como un prójimo. La marginalidad es la condición de la persona o grupo social no integrado en la sociedad. Volvemos pues al concepto de integración, que no es otra cosa que adaptarse, seguir unas normas de convivencia establecidas por una sociedad o colectivo determinado. La población marginal es aquella que por circunstancias determinadas no se ha adaptado a las normas sociales de convivencia establecidas. Es decir, podemos decir que el marginado es un inadaptado. También provoca rechazo. Igual que la conducta desviada, la inadaptación y la marginalidad provocan rechazo. No tienen por qué ser objeto de la comisión de delitos. Dichas circunstancias pueden ser de tipo religioso, económico, cultural, laboral, incluso de automarginación. Se considera marginada toda persona que no ha sido adaptada a las normas de convivencia social determinadas y su conducta conlleva la transgresión de las normas sociales establecidas. Es decir, hay marginación religiosa, económica, cultural, laboral, incluso uno mismo se automargina. Luego tenemos la delincuencia. El crimen, como hemos dicho anteriormente, es un fenómeno social y como tal debe tratarse. Existen numerosos enfoques que las diferentes ciencias que lo tratan nos pueden dar ejemplo. El derecho penal, la psicología, la psiquiatría, la sociología y la criminología. Son disciplinas, cada una de ellas con su enfoque particular del fenómeno criminal. Si todas ellas se examinan de manera unitaria, resultan insuficientes, a todas luces, pero entre todas ellas podemos obtener un paradigma total globalizador de este enigmático y preocupante fenómeno social. Aquí ocurre como con la seguridad, que si queremos un sistema integral, no podemos únicamente ceñirnos a sistemas electrónicos. Hemos de tener sistemas electrónicos, hemos de tener seguridad física, electrónica, procedimental y humana. Pues aquí ocurre igual. Con todas esas disciplinas juntas sí podemos alcanzar un paradigma globalizador del fenómeno criminal. Con ellas individualmente de una en una no podemos, porque habría muchos sesgos de esa información. La clasificación de la delincuencia se basa principalmente en su forma de actuar, el llamado modus operandi, en los medios, modos o formas de su actuación y su perpetración y en el fin perseguido con dichos actos criminales. Existen dos clases de delincuencia, la delincuencia común y la delincuencia organizada. Sin entrar en la génesis del fenómeno criminal, nos limitaremos a reseñar desde una perspectiva policial aquellos aspectos que pueden interesar. Esto es, establecer una clasificación de delincuentes como individuos aislados, atendiendo a sus rasgos diferenciales. Conocer los distintos grados de organización entre los mismos, delimitando las características de cada uno de esos niveles de asociación. Es decir, lo que quiero decir es que a nosotros, como seguridad privada, nos interesa conocer los tipos de delincuentes y el modus operandi, la forma de actuar que tienen los mismos, no el por qué se han convertido en criminales. Eso es tarea de la criminología, que es un estudio pormenorizado del fenómeno criminal. Existen habituales, ocasionales y juveniles. Los habituales, dentro de este tipo caracterizado por la frecuencia con la que cometen acciones, es muy frecuente, pero también por finalidad perseguida, consistente en hacer el delito un modus vivendi, es decir, vivir sin trabajar, vivir de robar. Se pueden establecer dos subtipos que se diferencian profundamente. Delincuentes habituales profesionales tienen unas particularidades, son los que se adaptan a la sociedad en que viven, pasan desapercibidos, se adaptan, gastan el dinero que roban en subsistir, perpetran sus delitos con profesionalidad, es decir, lo hacen bien, intentan cometer los delitos de manera
óptima para ellos, la frecuencia de la perpetración de sus delitos es alta. A cada momento cometen un delito. Hacen del delito su modo de vida, su modus vivendi. Viven del delito. No suelen alternar con delincuentes de un nivel inferior al suyo. Ellos se mantienen en su nivel habituales profesionales, viven del delito y no se relacionan con delincuentes de medio pelo, que se vería. Están los delincuentes habituales asociales. Tienen unas particularidades: carencia de madurez y especialización delictiva. Actúan por impulso, reaccionan, es decir, cometen actos delictivos por impulso. Planifican los delitos de manera rudimentaria. Ellos ven a una señora con un bolso y dicen, ahora voy y le doy un tirón. Y lo hacen. Obtienen escasos beneficios, lógicamente, porque son operaciones de poca envergadura. Robar carteras, robar bolsos, atracar un supermercado. No están integrados en grupos y organizaciones, actúan de manera individual. Es decir, él sale, estos individuos salen, buscan el objetivo, roban, cometen el delito y de ese lucro que obtienen viven. Son sujetos sin arraigo y nivel cultural mínimo, habitualmente marginados. Lo que hablábamos de que hay conexiones con la marginalidad y la inadaptación con el delito, pero no es lo mismo. Son conceptos distintos, pero sí que son en ocasiones conexos. Es frecuente hallar en ellos el consumo de estupefacientes. Un ejemplo sería la delincuencia urbana. Están los delincuentes ocasionales. Sus particularidades son que actúan en ocasiones determinadas movidos por estímulos psicológicos. Ejemplo, es un individuo que atraviesa una mala situación económica y aprovecha sus circunstancias para cometer delitos lucrativos. Por ejemplo, la malversación, la apropiación indebida, o bien un sujeto que es movido por celos o un despecho pasional comete un delito con conducta agresiva que desemboca en homicidio o agresiones graves. No era un delincuente, pero se ha convertido en un delincuente. Por lo general suelen entregarse personalmente y confesar ante la policía, porque no son delincuentes natos, no son delincuentes con madurez delictiva. Son personas que han cometido un delito, se han convertido en reos. Eso todos estamos expuestos a esta situación. Están los delincuentes juveniles, que esto es la mayor lacra que puede haber, porque la juventud es el colectivo que ha de levantar y ha de sacar adelante un país, una nación. Es lo más importante, la juventud. Y que la juventud se dedique al delito es un problema social de gran envergadura. Tiene unas particularidades, es un fenómeno de conducta desviada, determinada por la edad cronológica de los individuos, que oscila entre los 14 y los 18 años, pudiendo variar tanto la edad del margen inferior como la superior. Pueden empezar de más jóvenes, incluso de más mayores. Suelen ser jóvenes inadaptados socialmente. Volvemos a la conexión entre los conceptos pobreza, marginalidad, inadaptación y delincuencia. Su actuación suelen ser inestables y anárquicos en su organización, aun actuando en grupo. No tienen una organización, aunque actúen en grupo, pero cada uno va a la suya. Actúan preferiblemente en zonas urbanas, en ciudades. Utilizan medios desproporcionados y actitud agresiva. Usan armas blancas de gran tamaño, objetos contundentes, para obtener pingües beneficios, para hacer pequeños delitos, obtener pocos ingresos, pero utilizan elementos disuasorios de gran magnitud. Están los convencionales y grupos organizados. Las particularidades. Estos grupos son similares al anterior, pero dan un paso más y establecen una organización con columnas de sujeción y con una buena base. Los miembros poseen ciertas habilidades específicas, por lo que se dedican a determinadas actividades delictivas que preparan y planifican. Tienen antecedentes policiales o penales y entre ellos suelen haber componentes de sexo femenino. Algunos de sus miembros puede ser que estén aparentemente adaptados socialmente, aunque su vida es el delito, lo que decíamos. No se puede detectar una inadaptación social porque están adaptados, pero viven del delito. Hay una conexión, como decíamos, entre esos factores mencionados anteriormente. Ostentan una organización orgánicamente subordinada y coordinada. Han consolidado su posición respecto de otras bandas delictivas y extienden su acción a otras zonas.
Están las evolucionadas de delincuencia organizada. Tiene estas particularidades siguientes. Estamos frente al tipo de organización criminal más y mejor estructurado y organizado funcionalmente. Funciona como cualquier tipo de negocio y rentabiliza profesionalmente la acción delictiva. Ostentan una organización subordinada y coordinada que cuenta con una cadena de mando y jefes que transmiten órdenes a sus subordinados, los cuales acatan sin titubear, so pena de recibir duros castigos, incluso la muerte. La eliminación física. Tecnifican su forma de actuar con todo lo que les permite la tecnología y el progreso. Obtienen pingües beneficios en la comisión de delitos como narcotráfico, prostitución, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, tráfico de órganos, asesinatos por encargo, etc. Crean inversiones en paraísos fiscales para blanquear el dinero y obtener intereses. Es decir, que estas bandas otorgan ya una carta de naturaleza al delito a nivel industrial, a nivel negocio, a nivel empresa. Utilizan técnicas de organización empresarial, aunque sus métodos sean expeditivos, como agresiones físicas o incluso eliminación física de los miembros que no acaten esa cadena de mando, que existe como un pequeño ejército. Son bandas organizadas, perfectamente estructuradas a nivel negocio, en el cual se examina tanto la rentabilidad del delito como la rentabilidad económica del mismo. Entramos en el sistema integral de seguridad. Aquí podemos ver pues, puertas blindadas, detectores volumétricos, cámaras de circuito cerrado, vigilantes, cajas fuertes. Todos estos son sistemas, algunos físicos como estos, otros electrónicos y otros humanos. La seguridad integral comprende el conjunto de medidas físicas, es un conjunto de medios electrónicos, humanos y procedimentales. Con la llegada de la era moderna en nuestros tiempos y la implementación de los medios electrónicos, se llegó a pensar que con ellos se tenía solucionado el problema y que los sistemas electrónicos por sí solos eran suficientes para el aseguramiento de la propiedad y la integridad física. Se pudo ver que eso era totalmente incierto. El tiempo ha demostrado que es un gran error dicho planteamiento y que cualquiera de las mencionadas medidas por sí solas es insuficiente. El sistema integral de seguridad, pues, abarca todas las medidas posibles, tanto físicas, electrónicas como humanas y procedimentales, para la protección de personas, bienes e información. Es un conjunto de medios. La actuación y la comunión de ese conjunto de medios nos que dan unos parámetros aceptables de seguridad. Volvemos al paradigma de que no existe la seguridad total. El sistema integral de seguridad comprende la protección estática y la protección dinámica. Vamos a iniciar el estudio de cada uno de los puntos del sistema integral de seguridad compuestos por el plan y el dispositivo. Es de vital importancia la comprensión y conocimiento de los siguientes términos de seguridad. Las amenazas es cualquier acción o acontecimiento no deseado e inesperado con la capacidad de ocasionar consecuencias adversas. Existe un catálogo de amenazas. Los riesgos, que es la probabilidad de que se produzca la amenaza, de que se materialice esa amenaza, y las vulnerabilidades. Una vulnerabilidad es una debilidad de un bien o de un control que puede ser aprovechada por un delincuente para perpetrar esa amenaza. La disposición de un sistema integral de seguridad precisará una organización compuesta por una serie de medios. Medios humanos, su principal función es la vigilancia de los puestos fijos o móviles. Medios técnicos son los elementos instalados en las dependencias objeto de protección como detectores para detectar la presencia de personas en acercamiento o ya en el interior del objeto de protección. Medios técnicos activos, detectores de alarma, circuito cerrado de televisión, videovigilancia, sensores de movimiento, etc. Alimentados por energía eléctrica. Y medios técnicos pasivos, elementos fijos tales como muros, rejas, puertas, acristalamientos, etc.
Los medios organizativos que sustentan el plan de seguridad. Cuenta con una dirección que determina la distribución de los medios y las formas de utilizarlos, así como la coordinación a las personas que intervienen en el plan. Entre ellas están las órdenes de servicio, las instrucciones de seguridad, los protocolos de actuación, planes de evacuación, de emergencia, etc. Es decir, son todo medidas documentales que indican el camino a seguir, indican las pautas a aplicar para el aseguramiento de esa protección. Las funciones elementales son la prevención y la disuasión. Es la diferencia que hablábamos al principio del taller con la seguridad pública. La seguridad pública protege la ciudad e interviene. La seguridad privada, el 90% de su labor es la prevención y disuasión, además de la comunicación a las fuerzas y cuerpos de seguridad. La presencia del vigilante de seguridad y los sistemas por sí mismos crean un efecto disuasorio en el delincuente, que en la mayoría de ocasiones lo hace desistir de la comisión del delito. Lamentablemente, donde hay seguridad, el delincuente decide no actuar y busca otro sitio donde no la haya. La detección. Se trata de que el vigilante se aperciba de la anomalía, peligro o riesgo antes de la consecución de estos. Es decir, detectarlo antes de que suceda para que no suceda. Comunicarlo a la policía o poner en marcha los protocolos destinados y establecidos para tal fin. La reacción y respuesta. Conjunto de actuaciones indicadas para dar solución a la anomalía o problema acaecido. Si a pesar de las medidas implementadas se perpetra el delito, ocurre, aunque hayamos intentado que no, el vigilante de seguridad pondrá en marcha los protocolos establecidos con el fin de dar solución al problema. Es decir, el vigilante, además de prevención y disuasión y comunicación, también tiene pautas de actuación dentro de unos parámetros establecidos y unas limitaciones. La teoría esférica de la seguridad o la teoría de los círculos concéntricos. Aquí tenemos los círculos concéntricos, un dispositivo de seguridad para una persona, para un protegido, para una persona que estamos protegiendo. El primer círculo es el círculo donde está esa persona, el protegido. El segundo círculo sería el de controles de vigilancia, controles especiales, sería el segundo, y luego habría el tercero, que serían patrullas móviles, servicios de información, incluso helicópteros. Estamos hablando de que la teoría de los círculos concéntricos, la teoría esférica de la seguridad, para la protección de una persona, que es un servicio de carácter exclusivo y excluyente, el primer círculo sería el del medio, el segundo el siguiente y el tercero el siguiente. No es lo mismo que para la protección de un bien inmueble o un edificio, que es la misma teoría esférica, pero veremos cómo los círculos se invierten. La teoría esférica de la seguridad abarca todo el espacio a proteger, encima, debajo, a la derecha, a la izquierda, delante y detrás. En el caso de la protección de una persona, será el primer círculo el más próximo a ella, el más importante. Estableceremos barreras sucesivas de forma concéntrica que se irán extendiendo hacia zonas más alejadas. Si se trataran de un edificio, será la barrera más alejada la de mayor importancia. La barrera más alejada sería el primer círculo. El primer círculo se forma con escoltas. Hablamos de la protección de una persona. Están ubicados en la cercanía del protegido. Este círculo debe estar formado por personal de reconocida competencia y que reconozcan en profundidad el carácter de la personalidad a proteger, así como sus costumbres, manías, etc. El personal debe haber recibido un entrenamiento concienzudo en la disciplina protección a personalidades. En caso de ataque, su misión es la de cubrir y proteger a la personalidad. No actúan, su misión es la de proteger y evacuar, no la de contraatacar. Es decir, el jefe de cápsula lo que hace es evacuar al protegido. En un sistema de protección para un VIP, para una personalidad, existe la escolta, existe la contravigilancia, existe la avanzada y existe el jefe de cápsula. La avanzada lo que hace es asegurar la zona, dirigiéndose antes de que pase o llegue el protegido,
La contravigilancia lo que hace es vigilar a quien presuntamente está vigilando, es una vigilancia que se hace de carácter totalmente secreto. La escolta son el grupo que interviene y el jefe de cápsula evacúa y protege al protegido. El segundo círculo, los componentes se sitúan en lugares previamente escogidos en la planificación del plan de seguridad. Están incluidos en este círculo los motoristas que acompañan a la caravana del protegido, por ejemplo, los puestos de vigilancia formados por policías o vigilantes de seguridad y los técnicos en desactivación de explosivos, TEDAX. El tercer círculo están incluidos los efectivos como tiradores de élite, grupos de información, patrullas móviles, logotipadas o de incógnito, detectives privados, helicópteros, patrullas de subsuelo, etc. Esto sería el tercer círculo en el caso de un sistema de protección a una personalidad. Zonas y áreas de seguridad. Dicha modalidad está destinada a la protección de lugares fijos como edificios. Es la seguridad estática. La teoría esférica de la seguridad no solo es aplicable a la protección de personas, sino también a los edificios e inmuebles. Las zonas de seguridad son aquellos lugares que se deben proteger. Edificio, perímetro, proximidades, perimundo. Las zonas de seguridad son lugares a proteger. En el interior del edificio se establecen las denominadas áreas de seguridad, consistentes en partes determinadas del interior del edificio que precisan unas medidas concretas de seguridad. Es decir, la zona de seguridad sería el edificio y dentro de esa zona de seguridad, que es el edificio, existirían áreas de seguridad. Las zonas de seguridad, las zonas protegibles serán el primer círculo o perímetro, hablamos ya ahora de la protección de un edificio. Es el más importante de los círculos, es la zona más exterior del edificio, la más alejada, asegura tanto el entorno próximo como el lejano. Es llamada zona de influencia. Es el último extremo de alrededor del edificio. El segundo círculo es la zona intermedia entre el primer círculo y el edificio. En él se instalan sistemas electrónicos y se disponen dispositivos de vigilancia humana. Para que lo entendamos, sería el tercer círculo, el exterior del vallado. El segundo círculo, el interior del vallado. El tercer círculo, área de máxima protección. Se protegen tanto los accesos como el interior del edificio. A partir de él se pueden establecer nuevos círculos, puertas blindadas, cerramientos, sectorizaciones, zonas de máxima seguridad, etc. Las áreas de seguridad. La seguridad no es un concepto encorsetado, ni mucho menos inamovible. El nivel de seguridad puede aumentarse paulatinamente en base a las necesidades detectadas de manera directa o puntual. Es decir, que pueden aumentarse mientras se sucede el evento. En el momento determinado, en el momento que necesitemos de esa modificación o aumento de medidas de seguridad, se hace ipso facto. No porque esté reflejado en un protocolo, se ha de aplicar únicamente el protocolo de manera cuadriculada. Se puede cambiar al momento. Los criterios de modificación que estábamos hablando serían la importancia de cada objetivo, la cantidad y efectividad de los sistemas electrónicos de seguridad, el lugar de ubicación del objetivo. Se pueden establecer áreas de seguridad en 3 niveles diferenciados: área de seguridad, área de alta seguridad y área de máxima seguridad. Podemos tener un edificio totalmente protegido electrónicamente y cuando está sucediendo el evento que se avería el alarma. Tendríamos que modificar ese planteamiento. Entonces, las medidas de seguridad electrónica serían sustituidas por medidas de seguridad humanas, por ejemplo. La seguridad es una de las garantías principales del Estado social y democrático de derecho. La Constitución lo reconoce en su artículo 17. Dice: toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, y lo garantiza en su artículo 104. La seguridad no es solo un valor jurídico, normativo o político, es igualmente un valor social. Es uno de los pilares primordiales de la sociedad y básicos de la convivencia. Se encuentra en la base de la libertad y la igualdad y contribuye al desarrollo pleno
de los individuos y por tanto constituye un pilar fundamental en la existencia misma del Estado. Es decir, sin seguridad no hay libertad. En España existe la seguridad pública, compuesta por los 4 cuerpos policiales. Existe además la seguridad privada, compuesta por empresas y personal autorizadas por el Ministerio del Interior, Gobierno de España, y que la seguridad privada es complementaria y subordinada a la seguridad pública. La inseguridad aparece en las personas cuando éstas no pueden ejercer sus derechos y libertades con absoluta normalidad, debido a la acción de la delincuencia. Ello produce la victimización de las personas, estando en el cual las personas creen poder convertirse en víctimas de un momento a otro. Esto es la inseguridad objetiva y la inseguridad subjetiva, que es cuando no hay motivos palpables, materiales de esa inseguridad. Se entiende por población marginal aquellos colectivos de ciudadanos que no se han adaptado a las normas sociales de convivencia establecidas por motivos legales, culturales o laborales. La sociedad en su conjunto considera a estos colectivos como un problema o anomalía social. Los delincuentes habituales profesionales se caracterizan por estar bien adaptados a la sociedad y hacen de los delitos su medio de vida, modus vivendi. Es decir, no están inadaptados, están adaptados a la sociedad. Los delincuentes habituales asociales no están adaptados socialmente y utilizan el delito para sobrevivir, pero sí que son inadaptados estos asociales. Un sistema integral de seguridad con sus medios técnicos, medidas organizativas y medios humanos. El vigilante de seguridad tiene como principal misión prevenir el delito con su presencia. Detecta el delito antes de que se produzca e interviene con el fin de solucionar el problema y detener al delincuente llegado el caso. La teoría esférica de la seguridad tiene por objeto la protección de las personas, bienes e información en movimiento, de forma dinámica, estableciendo en torno a ellos 3 círculos concéntricos de seguridad, que cubran el plano aéreo, superficial y subsuelo. En un sistema integral de seguridad formado por el sistema de teoría esférica de seguridad, para la protección de una persona, el primer círculo es el círculo central y es el más importante. En el caso de la protección de un edificio, el primer círculo es el círculo más alejado y es el más importante. Las zonas y áreas de seguridad van dirigidas a la protección de edificios y lugares fijos, mediante la seguridad estática, que es el vigilante que está por lo general en una garita, en un puesto de control, estableciendo en torno a ella 3 círculos concéntricos de seguridad, que comprenderá primero el perímetro y zona de influencia, segundo la zona intermedia y tercera el núcleo principal del edificio. Volvemos a decir lo mismo. El último círculo es el más importante y el primero en la protección de un edificio, y el círculo de en medio en la protección de un BIP. Como siempre, en todos los talleres tenemos una lectura recomendada, en este caso es El arte de la guerra, es un libro de un gran estratega llamado Sun Tzu, de origen chino, que decía: si conoces al enemigo y a ti mismo, tu victoria será segura. Si conoces el cielo y conoces la tierra, puedes lograr que tu victoria sea completa. Claro, ¿qué quería decir Sun Tzu con esto? Que el conocimiento es lo que nos da la protección. Si conoces a tu enemigo, sabrás combatir a tu enemigo. Pero si conoces, como aquí dice, lo dice de manera alegórica, el cielo y conoces la tierra, en el caso de la seguridad sería conocer el perímetro externo, el perímetro interno, el perimundo, los alrededores, los aledaños. Es decir, cuanto más conozcas del objeto de protección, aquí dice tu victoria será completa. Pues podemos decir que el éxito tendrá mayor garantía de seguridad. El arte de la guerra es el más reconocido tratado de estrategia militar de todos los tiempos. A pesar de haber sido escrito presumiblemente en el siglo V a.C., las ideas estipuladas por Sun Tzu mantienen plena vigencia y actualidad, puesto que los 13 capítulos que componen la presente obra transmiten una sabiduría difícilmente superable. Las enseñanzas de este libro son aplicables a todos aquellos ámbitos de la vida en los que los conflictos y las contradicciones tienen un especial protagonismo, como la política, la economía, la filosofía, las leyes
o la psicología, entre otros, lo que lo convierte en un magnífico compendio de conocimientos de la naturaleza humana. Es lectura obligada para todo aquel que quiera dedicar su vida a la profesión de la seguridad. Vuelvo a insistir, como en todos los talleres, progreso, no perfección. No persigamos la perfección, persigamos el progreso día a día, momento a momento. Y con esto terminamos el taller de hoy referente a la seguridad. Muchas gracias por su atención, gracias a la Red Internacional de Profesionales de Seguridad y gracias a los asistentes e interesados en estas pequeñas aportaciones que ayudan, pues sin duda, a adquirir conocimientos para realizar nuestro trabajo de manera más óptima. Muchas gracias a todos y hasta el próximo taller. Un saludo. Muchas gracias.